Hola, bienvenidos al curso de Delincuencia Juvenil. Lo primero que vamos a ver es la presentación de la asignatura y también la introducción al concepto de delincuencia juvenil. Para materiales docentes este año podéis utilizar algunos de los manuales recomendados en las ideas clave y también el Código Penal, en uno que aparezca la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, normativa que vamos a manejar durante todo el año. La metodología de las clases será teórico-práctica, es decir, estudiaremos toda la teoría que conforma el derecho penal de menores y la criminología juvenil y la aplicaremos a casos prácticos reales, algunos de ellos de gran repercusión mediática. Haremos casos prácticos dedicados tanto a la estadística criminal como al escrito de calificaciones del derecho penal de menores y la intervención con menores delincuentes, es decir, programas de tratamiento para menores internados. El modelo de examen consistirá en un tipo test de 20 preguntas y en preguntas de desarrollo. Entrando en el concepto de delincuencia juvenil podemos ver dos aproximaciones al mismo. No es un concepto pacífico en la doctrina y hoy en día aún se duda de que exista un concepto de delincuencia juvenil y de menor delincuente universal, válido para todos los estados. Podemos ver el concepto de delincuencia juvenil desde una perspectiva amplia o generalista, que incluiría algunas conductas que en el caso de los adultos no darían lugar a la intervención penal del Estado. En el caso de los menores, estas conductas, llamadas en el ámbito anglosajón status offenses, pueden hacer que el menor termine internado en un centro. La concepción estricta y restringida nos indica, bajo el estricto principio de legalidad, que solo podrán ser considerados delitos para los menores de edad aquellas conductas que se encuentran tipificadas en el Código Penal y en las leyes penales especiales. La concepción estricta es la que impera en el ámbito continental y también es la que recoge nuestra Ley Penal del Menor. La amplia o generalista es propia de los sistemas anglosajones y fue recogida por primera vez en las reglas de Beijing. Posteriormente, en las directrices de Riad en 1990, la concepción estricta se impuso. Dentro de los rangos de edad que encontramos para la delincuencia juvenil, tenemos que fijarnos principalmente en dos normativas. La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el que se establece que la responsabilidad penal del menor comienza a la edad de 14 años y hasta haber cumplido los 18. Dentro de la Ley Orgánica 5/2000 se distinguen a su vez dos tramos de edad, de 14 y 15 años y de 16 y 17, que tendrán una distinta medición para las medidas que se pueden imponer a los menores que han cometido un hecho delictivo. La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, incluye además un concepto denominado joven adulto. Se trata de un joven que ha cumplido ya los 18 años y hasta los 21, excepcionalmente hasta los 25, y que tendrá un tratamiento penitenciario especializado. Normalmente será internado en módulos especiales dentro de las prisiones y tendrá un tratamiento más dedicado a la educación. Dentro de las ciencias jurídicas que estudian el derecho penal de menores y la criminología juvenil, podemos aproximarnos desde dos perspectivas bastante diferentes. En primer lugar, la criminología juvenil estudiaría las causas de delito y al menor delincuente. Además, lo haría desde un concepto amplio, incluyendo algunas conductas que no serían delito en el caso de los adultos, y también una franja de edad muchísimo mayor desde su punto de vista de límite mínimo y límite máximo. También se encargaría del estudio de las medidas de control, los centros de internamiento y en general de todas las instituciones, sean físicas o jurídicas, que estudian el fenómeno de la delincuencia juvenil y intentan acotarlo. Dentro de la criminología juvenil también se suelen estudiar las causas y factores de riesgo que dan lugar a esta clase de delincuencia y los métodos de prevención. El derecho penal juvenil, sin embargo, se trata de una ciencia jurídica mucho más estricta. Se dedica al estudio concreto de la delincuencia juvenil desde un punto de vista estrictamente penal, es decir, estudiando la norma. También estudiaría la potestad del Estado para iniciar un proceso judicial a menores. Dentro del derecho penal juvenil podemos encontrar normativas sustantivas y procesales. Podemos además acotar el fenómeno de la delincuencia juvenil desde varias aproximaciones. Un concepto coincidente en los delitos con el derecho penal de adultos, es decir, los menores
cometerían los mismos delitos tipificados para los adultos, un concepto ampliado, incluyendo algunas conductas que en el caso de los adultos no darían lugar a delito, pero sí en el caso de los menores, y un concepto restringido, en el que se acotan determinadas conductas ilícitas solamente para los menores de edad. En el caso español nos encontramos ante un concepto coincidente. Los delitos que pueden cometer los menores infractores son exactamente iguales a los adultos, es decir, los que se encuentran tipificados en el Código Penal y en las leyes penales especiales. Dentro de los conceptos que la ley distingue en función de la edad, podemos hablar de varias definiciones. En primer lugar, niño, todo menor de 18 años. En el caso de la legislación española, con menos de 14 años, el menor se considera inimputable penalmente y solamente activará la acción, en el caso de cometer algún hecho delictivo, de los servicios sociales o la legislación de protección civil, en especial la recogida por la Ley Orgánica 1/1996. Por otro lado, tenemos el concepto de menor o menor infractor, responsable penalmente conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, es decir, de 14 y hasta haber cumplido los 18 años. Y por último, tenemos el concepto de joven adulto perteneciente a la legislación penitenciaria, de 18 a los 21 años, sometidos a un tratamiento específico en la legislación penitenciaria y, excepcionalmente, de los 21 hasta los 25. El juez, en estos casos, podrá ubicar en departamentos de módulos especiales para jóvenes, atendiendo al grado de madurez a estos últimos menores. Dentro de los criterios para la determinación del cómputo de edad, podemos llevar a cabo varias aproximaciones. En primer lugar, el artículo 315 del Código Civil nos indica que la mayoría de edad empieza a los 18 años cumplidos y para el cómputo de los años se incluirá el completo día del nacimiento. Sin embargo, desde un punto de vista mucho más garantista y sobre todo pro reo, el derecho penal de menores sigue la tesis jurisprudencial de la hora exacta y la determinación de la edad en el momento de la comisión del hecho delictivo. Esto significa que se entenderá que el menor ha cumplido los 18 años en la hora exacta en la que se indique o en su partida de nacimiento, en el registro civil o en la partida de bautismo. En caso de no tener ninguno de estos documentos, se procederá a un análisis pericial anatómico, es decir, se pasará al menor a un centro forense, a un médico forense, el cual le hará una revisión de el cuerpo, los huesos, la capacidad craneal, para intentar determinar de la manera más exacta posible su edad. Dentro del ordenamiento jurídico que se encarga del menor delincuente, encontramos una doble clasificación de las fuentes jurídicas en nuestro derecho penal de menores. En primer lugar, de carácter estatal, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reales decretos, reglamentos y acuerdos de colaboración. Entre las más importantes está la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y también el Código Penal y las leyes penales especiales. Sin embargo, en materia de ejecución, las competencias han sido cedidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, encontraremos leyes de carácter autonómico que se encarguen de esta sección del derecho penal de menores, es decir, de los centros de internamiento y del cumplimiento de las medidas, sean en medio abierto o en medio cerrado. Por tanto, podemos encontrar leyes de cada comunidad autónoma, decretos, resoluciones y órdenes de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro. Por último, podemos hacer una estadística de la evolución de la criminalidad juvenil. En realidad, a pesar del alarmismo social que ha causado esta clase de delincuencia, las cifras, aunque son difíciles de corroborar debido a la opacidad de los centros de menores derivados a una gestión privada y a la disgregación de todos los datos en las comunidades autónomas, nos indican que la tendencia general es a la estabilidad. No existe un enorme pico de delincuencia juvenil en los últimos años y, de hecho, en los 2 últimos años en los que se conocen las cifras oficiales, la delincuencia juvenil ha disminuido un poco. Sin embargo, se trata de una delincuencia muy mediática, que causa una gran sensación de inseguridad jurídica, hasta el punto de que en el 2006 la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores fue modificada por estas razones. Se trata de una delincuencia además que cuenta con una elevada cifra negra, es decir, un número de delitos que no han sido denunciados, sobre todo aquellos que consisten en el maltrato familiar o doméstico, puesto que los padres en muchas ocasiones dudan de denunciar los actos de sus hijos ante la policía. Se trata de una delincuencia puntual y muy visual,
normalmente muy relacionada con los grupos y con la violencia. Existe una gran descentralización en la recogida de datos y en algunos casos es imposible realizar una estadística fiel a toda la delincuencia juvenil estatal. Por último, origina una serie de modificaciones legislativas tendentes al llamado populismo punitivo, es decir, cambiando la ley amparándose en este alarmismo social, pero en realidad no consiguiendo una mayor efectividad. Muchas gracias.